Hola mundo, continuando con el video anterior, al ser un exitazo de Space Invaders, lo que pasó fue que se creó la industria de los videojuegos como tal. ¿Por qué? Porque ya eran empresas que buscaban público. Y la mentalidad de la gente de Namco fue: ¿y los juegos de móviles? ¿Verdad que no son verdaderos gamers los que juegan en el teléfono? Y no parece que les interesen mucho los juegos de marcianos. Sí, eso haré, un juego para mujeres. Y este fue el origen de Pac-Man. ¿Qué tiene que ver Pac-Man con las mujeres? Bueno, es que su diseñador Toru Iwatani no era muy hábil, podremos decirlo, para tratar con las mujeres, porque pensaba que a las mujeres les gustaba comer. Entonces el juego debía tratar sobre comer. Pero en fin, al momento de desarrollarlo la dinámica cambió y ya no era simplemente el acto de comer, sino que involucraba una historia. Y esta es la mítica epopeya de Pac-Man, que va por los laberintos buscando comida mientras 4 fantasmas de diversos colores van tras él, y él, para sortear estos obstáculos, se hace grande y los come a ellos. Pero pongan atención al último que dije, porque este juego tiene historia. Bien, es una historia bastante simple, pero es una historia a final de cuentas. Y personajes, ¿qué juego tenía personajes en ese tiempo? Y es cierto, cada personaje dentro de Pac-Man tiene una personalidad. Está el fantasma tímido, el alocado, el tonto y el inteligente. Y eso se refleja en la mecánica del juego, porque cada quien persigue a Pac-Man dependiendo de su personalidad. Y no se imaginan el éxito que tuvo esta dinámica. Bueno, de hecho sí se lo imaginan, porque Pac-Man está vigente hasta hoy en día. ¿Quién no conoce a Pac-Man? ¿Cuántos productos de Pac-Man no han sido lanzados en todos estos años? Pac-Man es importante en la historia de los videojuegos, porque aquí podemos ver el primer éxito comercial y rentable de los videojuegos. Oh, gracias, me gusta el dinero. Tenía su propia serie de televisión hecha por Hanna-Barbera. Circus exciting, Pac Baby? Pac Baby wanna see the clowns. Pac Baby wanna see the clowns. Okay, we'll go see the clowns. I mean the clowns. Tenía su propia música. Grapes into the bananas. Bananas? I hate bananas. I'm not gonna We'll take the fruit. 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 We'll take the fruit and scoot. En fin, toda esa basurita que sacan cuando algo es popular, Pac-Man lo tenía. Fue el primer videojuego que explotaron hasta la saciedad. Hasta la actualidad salen juegos de Pac-Man. Pero miren esto, ¿qué es esto? ¿Cuántos juegos de Pac-Man hay? Por Dios. ¿Qué quieres jugar, bebé Pac-Man? ¿El primo de Pac-Man? Hay un montón de Pac-Man, ya tiene toda una familia, parece un pueblo completo esto. Pero que ya fue donde explotó todo. La industria de los videojuegos empezó a ser tal. Grandes compañías invirtiendo grandes sumas de dinero y grandes equipos de trabajo intentando realizar el juego que venda más. Pero antes de entrar en temas, se me olvidó mencionar que Mrs. Pac-Man, la señora Pac-Man, fue la primer personaje femenina de los videojuegos. Sin ella no existiría esto, ni esto, ni esto, ni esto. Empecemos por la historia más conocida, la de las consolas. Si bien ya vimos que Magnavox había sacado su propia consola llamada Magnavox Odyssey, y Atari lanzaría Atari Pong, posteriormente habría muchas copias de Pong y eso causaría el primer desastre dentro de la historia de los videojuegos. Todo el mundo tenía una Pong y Pong se devaluó, ya nadie quería jugar Pong. Ante eso, Atari lo que hizo fue sacar una nueva consola llamada Atari 2600. Un montón de compañías, muchas de ellas muy relevantes en la actualidad, lanzaron de sus primeros juegos en esta consola. Llámense Konami, Activision, Sega o la poderosísima Coleco. Hola Lisa. Hola Super Nintendo Charmers. Estoy aprendiendo. En fin, desde la salida de la Atari 2600 hasta la actualidad está demasiado documentada. Por eso no voy a ahondar en el tema y al contrario les voy a dejar varios videos en la descripción que hablan sobre etapas específicas de este desarrollo de los videojuegos. Les resumiré lo que ocurrió. Atari, después de su época de auge, fracasó, al menos en Occidente, y eso generó la llamada crisis de los videojuegos, la segunda si contamos con lo que pasó con Pong. Y al Atari 2600 le pasó algo parecido, pero fue por los cartuchos. Tenía demasiados cartuchos de mala calidad, entre ellos E.T. el extraterrestre, que es considerado uno de los peores juegos de la historia y creó su propia leyenda que al final fue real. Este hecho generó que Estados Unidos, el lugar aparte de Japón donde más habían pegado los videojuegos, ya no desearan consumirlos. Entonces ahí entró Nintendo con una consola muy discreta porque lo vendían más como un juguete, y este juguete fue el Nintendo Entertainment System o NES,
que era una consola que ya había salido en Japón que se llamaba Famicom. Esta consola la rompió y Sega, siendo su mayor rival, debido a que siempre fue una compañía mitad estadounidense, mitad japonesa, logró abarcar buena parte del mercado. Incluso hubo países donde se consumía más Sega que Nintendo. Y la lucha entre estos dos titanes generó varias consolas muy interesantes y varios videojuegos, entre ellos Sonic y Donkey Kong. La perra seguía y seguía. Nintendo fue el rey de los videojuegos, sin duda, desde mitades de 1980 hasta mitades de 1990. Su época de auge y gloria acabó cuando, por varias circunstancias que se dieron, Nintendo tenía la posibilidad de colaborar con Sony para crear una consola en conjunto, pero las negociaciones fracasaron y al final cada quien sacó una consola por su cuenta y Sony incursionó al mundo de los videojuegos con el PlayStation y vendió millones. Esto se va a poner feo. Los gráficos ya eran por requisito tridimensionales y desde inicios del siglo XXI en adelante lo que se buscaría sería más potencia, más posibilidades de jugar, pero siempre con los controles básicos, con tener un mando en la mano, por así decirlo. Y esto lo digo porque durante cierto tiempo se barajeó la idea de utilizar métodos alternativos, ya sea con movimiento corporal o gesticulaciones. Desde 1980 y tantos se buscaba eso. Mi papá me habló de ellos. El pistolero salvaje. ¿Cómo se juega esta cosa? Les enseñaré. Soy campeón en esto. ¿Tienes que usar las manos? Eso es para los bebés, ¿no crees? Y ya cuando por fin en el siglo XXI se tuvo los medios, los jugadores decidieron que era mucho más fácil utilizar un control para jugar. Y esto se debe a que las personas que juegan videojuegos son por lo general perezosas. No me refiero a la actividad física, sino a la movilidad. Es mucho más fácil utilizar un control que utilizar varias herramientas que, aunque sí haga más inmersiva la experiencia, resulte más complicado el jugar. Y bueno, sí, en este aspecto los videojuegos se quedaron estancados porque se encontró como la forma más fácil de jugar y sin dudarlo es la más efectiva. ¿Y qué hay de mi PC Master Race? Las computadoras existieron a la par de los videojuegos desde el principio y existieron computadoras muy paradigmáticas para los videojuegos como el Commodore 64 o el Commodore Amiga. ¡Huele a historia! Con los cuales, aparte de crear tus propios videojuegos, podías emular los juegos más populares, incluso crear otras mecánicas de juego como las novelas visuales que los juegos de simulación. Y eso es algo que no ha variado mucho, pues cuántos periféricos no lo puedes conectar a una computadora, lo cual posibilita jugar de la manera que quieras. Puedes emular casi toda la historia de los videojuegos en una computadora, puedes conseguir los juegos más actuales, casi cualquier computadora tiene la capacidad para poder jugar en ella. ¿Y los juegos de móviles? ¿Verdad que no son verdaderos gamers los que juegan en el teléfono? Los videojuegos portátiles surgieron de la idea de llevarlos a todos lados como un juguete. El problema es que al estar limitados en capacidad respecto a un dispositivo como una computadora o una consola, que siendo más grandes tienen mayor capacidad para introducir componentes en su interior, siempre se vieron limitadas por la tecnología de la época. Podemos ver antecedentes como el Game & Watch, dispositivo de Nintendo que funcionaba con una pantalla LCD que se prendía y se apagaba, y eso hacía que se movieran los personajes y con eso se ganaba puntaje al momento de mover algunos botones. Y existieron muchas otras consolitas pequeñas, pero de las más sobresalientes fueron la saga Game Boy, que dominó básicamente todo el mercado de los videojuegos portátiles desde inicios de los 90s hasta finales del siglo XX, y continuó la saga con el Nintendo 10, que era una mejora del Game Boy Advance, y de ahí el Nintendo 3DS y de ahí el Nintendo Switch, que siguen siendo los epítomes de las consolas portátiles. Sin embargo, a partir del 2010 aproximadamente fue cuando cambió el panorama, debido a que los teléfonos inteligentes hicieron incursión en el mundo de los videojuegos, y esto generó que hubiera un nuevo auge de los juegos portátiles. Si antes el gran éxito fue Tetris por su fácil jugabilidad y demás, en los juegos de celular salieron juegos como Angry Birds, Plants vs Zombies, entre otros, que terminaron haciendo películas de estos. A ver, ¿qué pasó? Y actualmente hay muchos juegos que salen también en todas las plataformas, incluyendo celulares, y juegos exclusivos como Pokémon Go, que fue un hitazo. Y el panorama actual básicamente es una mezcla de todo esto. Otra compañía innova, un grupo independiente de desarrolladores de videojuegos innovan, y en base a eso se va desarrollando las nuevas escenas del mundo de los videojuegos, va llegando cada vez a más personas, y actualmente una buena parte de la población juega videojuegos. Y básicamente eso es lo que tenemos que saber para entender por qué estamos rodeados de videojuegos, porque cuando subimos a algún transporte público al menos una persona está jugando un jueguito, y en tu colonia seguramente más de una persona en este momento
momento está jugando una partida de algo, de algún videojuego. En fin, solo abarqué los aspectos más básicos, tampoco me centré en el aspecto de la desigualdad. Pues no todo el mundo juega videojuegos, obviamente, pero una mayor parte de la población sí. Es parte de este mundo en el que estamos acoplados y debemos entenderlo como tal. Intentar ignorar a los videojuegos ha hecho que se les comprenda de una forma bastante mediocre, diría yo, debido a que se les prejuzga. Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Y bueno, dale like, suscríbete, compártelo, únete a mi servidor de Discord, igual ahí está mi PayPal por si quieres tirar paro, y están mis redes sociales también aquí abajo. Y recuerden, hay una última parte en esta saga de videos acerca de videojuegos. Espérenla, mientras más likes más rápido lo subiré, mientras yo me desconecto.